Gracias porque el Señor otra vez nos da el privilegio de poder estar aquí en este día presentes y hemos venido a escuchar la palabra del Señor. Esperamos de que al escuchar su palabra en este día podamos ser ricamente beneficiados, ya que en la palabra de Dios nosotros encontramos un tesoro muy maravilloso que nos nutre y nos alimenta para así nosotros poder prepararnos para el tiempo del fin, para el tiempo que se avecina. En esta hora he querido presentar un estudio muy importante basado en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7 que fue leído hace unos segundos atrás, específicamente en la parte de la adoración. Es muy importante que nosotros meditemos en este estudio que hemos de abarcar en esta hora, porque esto va a tener un desarrollo en el tiempo del fin, que ustedes y este servidor quien les habla, vamos a ser confrontados con adorar a Dios y serle fiel a Él, o adorar a los poderes de esta tierra. ¿A cuál decidirá usted adorar en el tiempo del fin? Mis queridos hermanos, hoy tal vez es muy fácil adorar a Dios, sobre todo en este país de Norteamérica, donde existe todavía la libertad de religión, donde todavía disfrutamos de la libertad de conciencia, donde todavía disfrutamos la libertad de prensa, en fin, de un sinnúmero de libertades que muy pronto van a ser quitadas, pero hay personas en otros países, hermanos nuestros en la fe, que no disfrutan de estas libertades y aún así ellos están dispuestos a adorar a Dios, aún a costas de sus propias vidas. Muchos cristianos en otros países donde no existe la libertad de religión son perseguidos, son martirizados, son puestos en la cárcel, y muchos de ellos son también muertos por causa de la religión que ellos profesan creer. La última gran controversia, mis queridos hermanos, si ustedes no lo sabían, en el tiempo del fin, girará en torno a la adoración a Dios. La verdadera adoración versus la falsa adoración. Y el mensaje del primer ángel es un mensaje como un mensaje preparatorio. Es un mensaje que nos ha de preparar a nosotros y nos ha de guiar, nos ha de amonestar, no solamente a nosotros, sino a todos los moradores de la tierra, a adorar al verdadero Dios, al Creador de los cielos y de la tierra. Así que cada uno de nosotros vamos a ser confrontados muy pronto con una decisión. La decisión de adorar a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, o adorar las leyes de los hombres. En este caso, adorar a la bestia, a su imagen y recibir la marca en su frente o en su mano derecha. ¿Qué decisión tomaremos cuando ese tiempo llegue? El Señor nos ayuda a ser fieles a Él, porque de eso va a depender nuestro destino eterno. Y es por eso que nosotros tenemos que prepararnos ahora, antes de que ese tiempo llegue. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos preparados espiritualmente ahora, cuando llegue ese tiempo de crisis y de prueba, lo más probable es que vamos a sucumbir. Lo más probable es que vamos a caer y vamos a ceder al lado más fácil. Y es por eso que nosotros tenemos que tener eso en mente. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Como siempre, me gusta citar la palabra del Señor, para que así nosotros estemos un poquito ocupados buscando nuestras Biblias y no nos sorprenda el sueño. En estos casos a veces nos tiende a dar un poco de sueño, pero si usted coge la palabra de Dios y usted abre la Escritura, yo le aseguro que no le va a dar sueño. Jeremías el capítulo 10, y vamos a leer unos textos allí donde nos dice el profeta Jeremías de cómo en el tiempo del fin
se va a distinguir al verdadero Dios de los demás dioses de esta tierra. Jeremías capítulo 10, y leeremos los versículos 11 y 12. Jeremías 10, 11 dice: mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero? Jehová. Jehová. Él es Dios vivo y Rey eterno. Amén. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Yo he estado siguiendo detenidamente las últimas noticias. Yo sé que ustedes no son mucho de ver noticias, yo tampoco, no soy mucho de estar viendo noticias. Las trato de ver mejor en el internet, porque así en el internet pues tengo la opción de leer lo que debo de leer y leer lo que no debo leer. Pero he estado siguiendo últimamente las noticias de lo que está ocurriendo allí en Alemania, en Europa, el famoso G20. Y eso es muy importante que nosotros sigamos bien de cerca esos eventos y esos desarrollos. ¿Por qué? Porque estos gobernantes que representan los países más civilizados y las potencias mundiales están allí reunidos para tratar de resolver los problemas que están azotando al mundo hoy actualmente. Pero la Biblia dice claramente, mis queridos hermanos, que a su ira tiembla la tierra, o sea, la ira de Jehová. Los gobernantes, por muy poderosos que sean, no pueden hacer nada en este mundo si no es la voluntad de Dios que se haga. Dice: les diréis así, dice el versículo 11 de Jeremías 10. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Así que la Biblia dice claramente, hermanos, que los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan. Noten cómo dice el versículo 12. Él, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ese es el verdadero Dios, hermanos. Ese es el verdadero Dios que usted, que está sentado aquí escuchando este mensaje, y yo, quien les habla, adoramos, ¿sí o no? El verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Ningún hombre, hermanos, ni ningún otro Dios en esta tierra puede decir que Él merece la adoración, porque nadie fuera de Jehová es el creador de los cielos y de la tierra. Es por eso que nosotros tenemos que adorar solamente ¿a quién? A Jehová. Hermano, nosotros tenemos que entender este concepto bíblico. Este concepto bíblico muchas personas no lo quieren entender en este tiempo. Hermanos, tenemos que adorar solo a Jehová. Amén. Solo lo que dice la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque se van a levantar hombres en esta tierra. Se van a levantar instituciones religiosas, concilios religiosos, que le van a querer dictar a usted cómo usted debe de adorar a Dios, cuándo debe de adorarlo y en qué lugar debe de adorarlo. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el verdadero Dios, el que acabamos de leer, el creador de los cielos y de la tierra, Él nos va a decir de qué manera Él pide que nosotros le adoremos. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Salmo 95, y vamos a leer unos textos ahí muy interesantes. Salmo 95, y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Son palabras de Jehová, por eso a mí me gusta citar mucho la Escritura. ¿Por qué? Porque yo prefiero hablar menos yo y dejar que las Sagradas Escrituras nos hablen a nosotros. Salmo 95, y vamos a leer los versículos del 3 hasta el 6, que nos dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Versículo 5 de Salmo 95. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Amén. Dígame por favor, ¿qué hombre en esta tierra, o qué es Dios aquí en esta tierra, creó el mar? Solamente Jehová. Y sus manos formaron la tierra seca. Versículo 6, noten cómo dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esto es un concepto que nosotros tenemos que aprenderlo, y siempre lo hemos puesto en práctica en esta iglesia. La gloria sea para Dios.
mis hermanos, cuando nosotros estamos delante de la presencia del Creador, el Creador de los cielos y de la tierra, Jehová, el Dios Todopoderoso y Eterno, tenemos que postrarnos ante Él. No hay tal cosa como orar de pie, mis hermanos, dentro del recinto donde nosotros nos congregamos para adorar al verdadero Dios. No, mis hermanos, Dios es deshonrado cuando una iglesia ora de pie. Tenemos que postrarnos y arrodillarnos delante de Jehová, nuestro, ¿qué cosa? Nuestro Creador, nuestro Hacedor. No podemos perder nunca ese concepto, mis hermanos. Apocalipsis, el capítulo 4, habla también de algo muy interesante. ¿Por qué razón tenemos que adorar a Dios? Ya lo estamos viendo a través de la Escritura. Pero en el libro de Apocalipsis habla de la adoración celestial. Yo sé que ustedes han leído esos textos bíblicos. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 10 dice lo siguiente. Apocalipsis 4, 10 y 11 dice la Escritura: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Delante de quién, hermanos? Delante del que está postrado en el trono. Por eso nosotros cuando venimos a este lugar tenemos que postrarnos, arrodillarnos delante de nuestro Hacedor. Sigue diciendo: y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que podemos darnos cuenta, a la luz de estos textos bíblicos que estamos citando, cuál es la razón por la que nosotros debemos de adorar a Dios, al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el único Dios verdadero y solo a Él tenemos que adorar. Y es por eso, mis queridos hermanos, que Jehová estableció un memorial, diríamos, como recordatorio para nosotros como hijos de Dios, recordar siempre de que Él es el verdadero Dios y que Él es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuál es ese recordatorio? Ese memorial, ¿cuál es? El sábado, ustedes lo conocen. Lo voy a citar brevemente, no tienen ni que buscarlo en sus Biblias porque ustedes conocen esos textos. Acuérdate del día de sábado, dice el mandamiento. Estoy citando a Éxodo 28. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo, o sea, creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea, hermanos, que la observancia del sábado nos muestra que Jehová es el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y que solo Él debemos adorar. Así que recordemos que el sábado no es un día cualquiera de la semana. Es un día santo, es un día especial. Ese día nosotros tenemos que dedicarlo completamente a la adoración a nuestro Creador, a nuestro Dios. Tenemos que tener siempre presente eso porque podemos deshonrar a Dios aún en los sábados, hablando nuestras propias palabras o haciendo cualquier otra cosa que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que debemos adorar solo a Dios, porque Él es nuestro Creador. Automáticamente estos textos que estamos citando, mis queridos amigos y hermanos, excluyen a lo que el mundo está adorando hoy. Excluyen, por ejemplo, a la Virgen María, excluyen al obispo de Roma, tal vez, o excluyen a los santos de determinada iglesia, o también excluye a cualquier tipo de organización religiosa o iglesia. Nosotros tenemos que adorar solamente a Dios, a nuestro Creador. Ya que hablamos acerca del sábado, el sábado,
que es tan importante para nosotros no es solamente venir a la iglesia aquí cada semana y sentarnos a escuchar un sermón. El sábado tiene un lugar muy importante en la obra de la salvación del ser humano. Nunca se nos debe olvidar ese concepto bíblico tampoco. Vayamos al libro de Ezequiel, el capítulo 20, y vamos a leer unos textos allí muy interesantes, son textos conocidos. Ezequiel, capítulo 20, está antes de Daniel, el libro de Ezequiel, capítulo 20, y leeremos los versículos 12 y el versículo 20. Ezequiel 20, y leeremos el versículo 12 primeramente. Dice, y les di también mis días de sábado para que fuesen por señal o sello entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Quién es el único que nos puede santificar? O sea, nos puede hacer santos. Solamente Dios, mis queridos hermanos. Nadie más. ¿Qué significa la palabra santificar? En el principio Jehová hizo tres cosas con el día de sábado, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Descansó, lo bendijo y lo santificó. O sea que la palabra santificar, si usted va al original en el hebreo, de acuerdo al texto bíblico, significa separar algo para un uso sagrado o un uso santo. En determinado momento de nuestras vidas, nosotros estábamos caminando sin Cristo, estábamos viviendo en pecado, muchos de nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un trasfondo de esa índole. No conocíamos la palabra del Señor, no conocíamos sus mandamientos y por lo tanto estábamos viviendo una vida de pecado. Pero cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y conocemos el Evangelio, a través de esta palabra, el Señor, hermanos, comienza a hacer una obra en nosotros, una obra de santificación. O sea, nosotros hemos sido ya separados para vivir no la vida que vivíamos antiguamente, sino una vida de santidad al Señor. Y es por eso que el sábado juega un papel muy importante. Leemos el versículo 20 de Ezequiel 20, noten cómo dice. Ezequiel 20:20 nos dice, yo soy Jehová vuestro Dios. Leo el versículo 19, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Versículo 20, y santificad mis días de sábado y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa la palabra señal? Un sello, una marca. Se habló acerca de eso en la apertura de la escuela sabática en esta hora, acerca del sello de Dios. El Señor conoce a aquellos que son fieles a Él, ¿sí o no? Y el Señor va a sellar a su pueblo, a sus hijos fieles, antes de que termine el tiempo de gracia. Y es por eso, mis queridos hermanos, que cuando nosotros santificamos a Dios y guardamos el sábado, estamos diciendo, en otras palabras, que Dios, aparte que es el creador de los cielos y de la tierra, Él tiene el poder para transformar mi vida y para santificar mi vida. Muchas personas hoy piensan de que no podrán nunca obtener la victoria sobre sus pecados. Si nosotros pensamos de esa manera, si nosotros tomamos esa plataforma, estamos diciendo, en otras palabras, de que Dios no tiene el poder para cambiar mi vida. ¿Creen ustedes que Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas, hermanos? Amén. Podemos dar testimonio de eso al mundo, ¿sí o no? Amén. Y es por eso, hermanos, que el Evangelio va a tener más eficacia en el tiempo del fin. Es por eso que el Evangelio va a dar más frutos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darle al mundo un testimonio de lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Si Cristo no ha hecho nada en nuestras vidas y todavía nosotros estamos viviendo en pecado, eso significa que nosotros no podemos dar testimonio de lo que el Evangelio ha hecho en la vida de nosotros. Dice el libro de los Salmos, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra, de acuerdo a Salmo 96, versículo 9.
¿Cómo debemos nosotros adorar, hermanos, a Dios? Dice que en la hermosura de la santidad. O sea, cada una de las veces que nosotros nos postramos delante de Dios, sea en nuestros hogares o aquí en este recinto de adoración a Él, nosotros tenemos que adorarle en la hermosura de la santidad. O sea, nuestra adoración, mis hermanos, esta humilde iglesia, oigan bien, nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestros testimonios, aún las predicaciones que salen de labios de los ministros o predicadores que están aquí al frente, deben ir todos, todo eso debe ir cubierto con la santidad de Jehová. Si nosotros estamos predicando aquí, si yo estoy predicando aquí al frente, pero no estoy viviendo en mi vida personal lo que yo estoy predicando, eso significa que yo no estoy viviendo una vida de santidad a Jehová. Y entonces esta adoración a Dios no está siendo aceptada por el cielo. Todo lo que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, sea aquí en nuestra iglesia o aún en nuestros hogares, para que sea aceptado por el Señor, tiene que ir cubierto con la hermosura de la santidad de Jehová. ¿Cómo era la doctrina de los escribas y los fariseos? ¿Cuántas veces Cristo los reprendió a ellos por su hipocresía? Jesús les dijo muchas veces a sus discípulos, guardaos de la doctrina de los escribas y los fariseos. ¿Qué es qué? Hipocresía. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera aparentan ser muy hermosos, pero por dentro están podridos y llenos de huesos. Hermanos, Dios no quiere que nuestra religión sea como la de los escribas y fariseos. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida de santidad. Amén. Que donde quiera que nosotros nos paremos, sea en el trabajo, sea en nuestro hogar, sea en la iglesia, o sea transitando por las calles de esta ciudad, las personas vean en nosotros personas transformadas por el poder del Evangelio. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dios nos pide mucho de nosotros, mis queridos hermanos. O sea, nosotros no podemos ser aquí una persona y en el trabajo otra. No podemos ser una persona aquí y en la casa otra. El Señor quiere santificar nuestras vidas. Amén. Pero ¿sabe por qué tal vez el Señor no ha hecho esa obra en muchos de nosotros? No es porque Él no quiere hacerlo. Él desea hacerlo. Porque Él quiere que tú algún día estés en el reino de los cielos. Amén. Por eso Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo no vino a morir por unos pocos, mis queridos hermanos. No vino a morir por un grupo selecto. Él vino a morir por cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Por ese mundo allá afuera que está viviendo en pecado. Porque así lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿dónde radica el problema? No es en Dios, es en nosotros. Es en nosotros que no hemos querido entregarle todos nuestros ídolos a Dios. Amén. Todos nuestros pecados a Él. Tenemos pecados guardados en nuestro corazón. Tenemos pecados reservados, ¿sí o no? Solamente Dios los conoce. Tal vez la esposa o el esposo no saben. El hijo o la hija tampoco sabe. Y es por eso, mis queridos hermanos, que Dios no ha podido hacer esa obra. No es que sea impotente, no es que Él no tenga el poder para hacerlo. Voy a esperar, hermanos, que la hermana apague el celular porque necesitamos escuchar este mensaje tan importante. Es una de las cosas que nosotros necesitamos tener presentes cuando entramos a este recinto. Disculpen, por favor, apagar nuestros celulares. Nos hacemos muy dependientes de la tecnología, mis hermanos. Queremos escuchar solo la voz del Señor en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Cristo, mis queridos hermanos, desea entrar a nuestros corazones y cambiar nuestras vidas. Amén. Pero si tú se lo permites hoy, el Señor quiere transformar mi vida y quiere transformar tu vida. Amén. Pero nosotros tenemos reservas, ponemos condiciones.
Y es por eso que no ha habido un cambio en nuestras vidas. Es por eso que no hay cambios tal vez en nuestros hogares, en nuestras familias. Es por eso que nuestros compañeros de trabajo no ven a una persona transformada por el poder del Evangelio. Ven a una persona que dice ser cristiana, pero que siempre está hablando mal de los demás. Siempre está diciendo malas palabras. Siempre está criticando a los demás. O es una persona que se enoja o se enfurece fácilmente cuando es provocada. Nuestros compañeros de trabajo nos miran, mis queridos hermanos. Nos observan y quieren saber si tú y yo hemos sido santificados por el poder del Evangelio. Cristo Jesús, hermanos, es el creador de los cielos y de la tierra. Y por eso, mis queridos hermanos, los ángeles de Jehová le adoran en el cielo. Amén. Pero antes de leer esos textos, quiero que me acompañen en el libro de Isaías rapidito. Isaías del capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16. Isaías capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice este hermoso versículo, hermano. Este versículo es uno de mis versículos favoritos. Dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado ¿en qué? Juicio. En juicio. Y el Dios santo será santificado con justicia. Amén. Miren, mis queridos hermanos, este texto tiene una profundidad tan hermosa que a veces nosotros no nos hemos dedicado a estudiarlo y a meditarlo profundamente. Dios está haciendo un juicio ahora mismo, ¿sí o no? Sí. Ese juicio comenzó en 1844, el juicio investigador. Es parte del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El mundo allá afuera tal vez no sabe que se está llevando a cabo un juicio, pero nosotros sí lo sabemos. ¿Por qué Dios está llevando a cabo un juicio? ¿Será que Dios necesita saber quién se va a salvar y quién se va a perder? ¿Creen ustedes que Dios no sabe por anticipado quiénes de los que estamos aquí sentados en esta congregación van a ser salvos en el tiempo del fin y quiénes desafortunadamente van a perderse? ¿Creen ustedes que el Señor no lo sabe, hermanos? Por supuesto que lo sabe. Entonces, ¿para qué está haciendo un juicio? Dice el versículo, lo acabamos de leer, hermanos, el versículo 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio. ¿Quién va a exaltar a Jehová en el juicio? ¿Quiénes? Ustedes y este servidor quien les habla. Porque la norma de juicio, de acuerdo a Santiago 2:12, es la ley moral de Dios. Sus 10 mandamientos, mis queridos hermanos. El diablo ha dicho siempre, desde su rebelión en el cielo, de que la ley de Dios nadie la puede guardar. Que no hay ningún ser humano en esta tierra que pueda guardar esa ley, que pueda obedecer fielmente cada uno de esos preceptos. Ese es el argumento de Satanás, hermanos. Pero el Señor va a tener un pueblo en esta tierra que va a exaltar a Jehová en el día del juicio. Amén. Le va a aprobar a Satanás y a toda su hueste, hermanos, de que va a haber un pueblo en esta tierra que va a obedecer fielmente cada uno de esos preceptos. Amén. Cada uno de esos mandamientos. Dice, y el Dios santo será santificado con justicia. Amén. ¿Qué es justicia, hermano? La ley de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice el Salmo 119 y el versículo 172. O sea, hermanos, que si nosotros vivimos una vida de santificación, oigan bien, una vida de justicia, diariamente, no los sábados solamente, todos los días de nuestra vida, Amén. Aun cuando no nos está mirando la esposa o el esposo, cuando estamos solos en la casa, estamos viviendo una vida de justicia, hermanos. Amén. Estamos santificando a Jehová en el juicio. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es hermoso. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos formando parte de ese plan de la redención. Amén. Por eso es importante el sábado. El sábado nos recuerda a nosotros cada semana de que Jehová es el creador, de que Él creó al mundo en 6 días. Él habló y se hizo el mundo. Él tiene el poder para crear. Ese mismo poder que Él tuvo para crear al mundo en 6 días es el mismo poder que Él va a usar
a tu favor o a mi favor para recrear en mi vida, en mi corazón, una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Por eso Él quiere entrar a tu vida hoy. Amén. Él dice, déjame entrar y tú vas a ver que yo te voy a transformar completamente. Amén. Te voy a cambiar completamente. Tú vas a ser una nueva criatura. Amén. Pero si tú lo dejas entrar, si tú te rindes, entregas completamente todos tus pecados a Él. Si no lo haces, Él nunca podrá hacer esa obra. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 3:20 que Él toca la puerta. Pero Él no fuerza la entrada, ¿verdad que no? Esa entrada se las vas a tener que dar tú o yo. Apocalipsis capítulo 5, noten cómo dice estos hermosos versículos. Apocalipsis 5, versículo 11 al 14, dice lo siguiente. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Esto es Juan que está viendo esta visión maravillosa. ¿Cuántos ángeles? Muchos ángeles delante del trono de Dios. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era ¿qué? Millones. Millones de millones. ¿Los pudo contar Juan? No. ¿Qué dice el versículo 12? Decían a gran voz. Oigan bien, a veces nosotros no queremos decir ni amén cuando venimos aquí a la iglesia. Solamente oímos a uno o dos miembros que gritan amén. Pero los ángeles decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todos los creados que están en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 14, noten cómo termina. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso, mis hermanos. ¿Cómo es nuestra adoración cuando venimos a la iglesia? ¿Sentimos ese deseo y ese gozo que sienten todas las huestes angelicales? ¿Tenemos motivos, hermanos, para nosotros venir a este recinto cada semana y abrir nuestros himnarios y alabar el nombre de Jehová? Amén. Cantar a Jehová con la fuerza de nuestros pulmones. Ustedes saben que Satanás siempre ha querido ser adorado también, ¿sí o no? De acuerdo al libro de Lucas, el capítulo 4, si me acompañan allí rapidito, Lucas el capítulo 4, y leeremos los versículos 6 y 7. Noten cómo dice allí esa palabra del Señor. Lucas 4, 6 y 7. Y le dijo el diablo, o sea, a Jesús. Vamos a leer el 5 para tener un contexto mejor. Lucas 4, 5 dice, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Una visión panorámica, hay una pantalla gigante, ¿verdad? Nada que envidiar las pantallas de cine hoy. Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, todo este dominio, en otras palabras, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Eso es mentira, porque él se la robó a nuestros primeros padres. Y a quien quiero, la doy. Versículo 7, ¿cómo dice? Si tú postrado me adorares, todos serán ¿qué? Tuyos. Es por eso, hermanos, que Satanás siempre ha querido, desde el principio, desde su rebelión en el cielo, siempre ha querido ser adorado. Como no lo logró en el cielo, y por eso fue arrojado del cielo, pues en esta tierra él logró su objetivo. Cuando cayeron nuestros primeros padres no adoraron a Dios, sino que adoraron a Satanás. Recuerde que la palabra adorar tiene que ver con obediencia a Dios. Dios les dijo a nuestros primeros padres claramente, en Génesis capítulo 2, versículo 17, ustedes han leído esos textos. Ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, pero hay un árbol que no quiero que coman de él, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente van a ¿qué? Van a morir. ¿Se los dijo Dios, sí o no? Sí. ¿Y qué hizo Eva, hermanos? Desobedeció, no creyó a la voz de Jehová. Porque Satanás le dice en el capítulo 13, el versículo 4, no vas a morir. Eso es mentira de Jehová.
Así que la adoración, mis queridos hermanos, tiene que ver mucho con la decisión que tú estás tomando, a quién tú estás adorando, a quién tú y yo estamos obedeciendo. ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo al mundo? El obedecer a Dios trae sus consecuencias, ¿sí o no? La vida eterna. El obedecer a Satanás también trae sus consecuencias, la muerte eterna. ¿Cuál deseas tú escoger hoy? Yo estoy casi seguro que tú quieres escoger la vida eterna. Por eso es que estás tú aquí sentado. Satanás va a perseguir, mis queridos hermanos, oigan bien, a todos aquellos que no adoren, que no lo adoren, que no lo van a adorar, tal vez no a él en persona, pero sí a través de falsos sistemas de religión que él va a levantar o que está levantando en esta tierra. En el libro de Apocalipsis hay una profecía que todos ustedes y yo conocemos. Apocalipsis capítulo 13 y versículos 4 y 8. Noten cómo dice Apocalipsis 13, 4, hablando de esa primera bestia que sube del mar. Nosotros hemos estudiado mucho acerca de esa bestia que sube del mar. Es un sistema, ¿verdad?, político religioso, representado por Roma papal. Nosotros conocemos esa profecía. Y dice el versículo 4 de Apocalipsis 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón, hermanos? Satanás. ¿Y adoraron a quién? A la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto es un sistema, hermanos, que va a tener mucho poder en el tiempo del fin. Y lo estamos viendo ahora. Por eso las personas van a decir, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Los moradores de esta tierra van a adorar a la bestia en el tiempo del fin. Versículo 8 de Apocalipsis 13, noten cómo dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes van a adorar a la bestia en el tiempo del fin, hermanos? ¿Quiénes? Los que no están escritos en el libro de la vida. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Si tu nombre o mi nombre no está escrito en el libro de la vida, estamos perdidos eternamente. Por eso es importante nosotros tomar decisiones hoy, hermano. Mire, estamos viviendo en una época de tomar decisiones. No podemos ya seguir entre dos aguas, hermanos. Josué le dijo al pueblo de Israel, ¿a quién ustedes quieren servir? ¿A los dioses de que sirvieron vuestros padres al otro lado del río o a Jehová? ¿A quién? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. ¿A quién quieres servir tú hoy, hermano, que me escucha en esta hora? ¿A Jehová o a los dioses de esta tierra? Es una decisión que tenemos que tomar, no mañana, no el mes que viene, no el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Es ahora, hermanos. Noten cómo sigue diciendo Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, dice Juan, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Quién es esa segunda bestia que ve Juan ahí? ¿A quién representa? Los Estados Unidos de Norteamérica, la nación donde ustedes y yo residimos actualmente. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Si tú y yo vivimos en este país cuando este tiempo llegue, tú y yo vamos a ser confrontados con este versículo que acabamos de leer de Apocalipsis 13:12. ¿A quién adorarás tú cuando ese tiempo llegue? Mi querido hermano, esto es bien serio. Porque si tú y yo no hemos aprendido a adorar a Dios en las cosas pequeñas en esta tierra, cuando venga ese tiempo de crisis, tampoco lo vamos a hacer. Imposible. Tenemos que empezar a adorar a Dios ahora. Amén. Adorar a Dios en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes, mis queridos hermanos, que aparentan ser insignificantes. ¿Por qué? Porque cuando venga ese tiempo de prueba, nosotros vamos a estar preparados para confrontarla. ¿Se acuerdan los tres jóvenes hebreos
¿Qué hacían esos 3 jóvenes hebreos allí en Jerusalén donde ellos vivían? Antes de ser transportados a Babilonia. Vivieron en un hogar donde se adoraba a Dios. Aprendieron la fidelidad a Dios. Amén. Aprendieron a confiar en Jehová. Se estudiaba la palabra de Dios en el hogar de Sadrach, Mesach y Abednego y en el hogar de Daniel. Claro que sí, hermanos. Esos jóvenes comenzaron a crecer con una base sólida, Amén. con una base fuerte. Pero y cuando llegó el tiempo de prueba, cuando se enfrentaron ante la imagen que había levantado Nabucodonosor allí en Dura, esos jóvenes no se postraron, mis hermanos. Porque estaban preparados, se habían preparado mentalmente y físicamente para serle fiel a Dios. Amén. Cuando tuvieron la prueba del alimento en Daniel capítulo 1, Daniel, hermanos, y esos 3 jóvenes hebreos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Hermanos, ¿sabe qué involucraba el desatender la orden del rey de Babilonia en ese entonces? Las cabezas de ellos iban a correr. Mis queridos hermanos, pero Daniel dijo, no importa, yo no voy a ceder a la tentación. Yo no voy a comer esta comida inmunda. Yo voy a permanecer fiel al Señor. Amén. Y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Mis hermanos, esa prueba que ellos pasaron, esa primera prueba que esos jóvenes hebreos pasaron allí en el capítulo 1, los preparó para la prueba más fuerte que vino cuando se levantó la imagen en Daniel capítulo 3. ¿Por qué, hermanos? Porque en la prueba número 1 no había un horno de fuego ardiente, ¿verdad que no? Pero la prueba número 2 sí había un horno de fuego ardiente calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y el rey Nabucodonosor le dijo al pregonero, pasad y anunciar que el que no se postre ante la imagen y que no adore la imagen que yo he levantado, sea arrojado al horno de fuego ardiente. Oh, mis hermanos, qué pantalones tuvieron esos jóvenes. Bueno, en ese tiempo no se usaban pantalones, pero eso es una expresión, ¿no? Qué túnicas tenían esos jóvenes, hermanos, bien puestas. Y cuando fueron confrontados, hermanos, con el monarca más poderoso de esta tierra, Nabucodonosor, el dueño del mundo en ese entonces conocido, Nabucodonosor les dijo, vayan y a la casa y oren a su Dios. Tengan una vigilia si quieren, ayunen y vengan mañana y me dan la respuesta. ¿Qué le dijeron esos jóvenes? No tenemos que ir a ayunar, ni a hacer vigilia, ni a orar a Dios. Ya la respuesta la tenemos en nuestra mente, oh Dios, oh Rey. Sepa pues, oh Rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen, ni nos vamos a adorar esa imagen que tú has levantado. Y si Dios quiere que perezcamos, pero no vamos a adorar esa imagen. Amén. Hermano, eso es fidelidad a Dios. Eso es valentía. Eso es confianza inquebrantable en Jehová. Esa es la fe que nosotros necesitamos desarrollar cuando venga el tiempo de angustia. Si nosotros no estamos preparados, hermanos, para sucumbir ante las pruebas más fáciles y más sencillas, nunca vamos a poder soportar esa prueba que se avecina. El mensaje del tercer ángel dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Estoy citando Apocalipsis 14, 9 y 10. Mis hermanos, ¿a quién adorarás tú? ¿A quién adoraré yo en el tiempo del fin? Se levantará nuevamente otra imagen en este país y en el mundo. Quizás no es una imagen visible de oro como se levantó allí en los tiempos de Nabucodonosor, pero sí una imagen, o sea, una ley que honre a la bestia de Apocalipsis 13:1, a la primera bestia. Una imagen de carácter religioso. La imagen que se levantó en Babilonia también era de carácter religioso, porque Babilonia era una nación que adoraba a dioses falsos. Y esta imagen que se va a levantar, de acuerdo a Apocalipsis 13, va a ser también de carácter religioso. Y tiene que ver con la adoración a un falso Dios en esta tierra. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados, hermano, espiritualmente, para que cuando ese tiempo llegue, nosotros podamos decirle al Señor, aunque tenga que morir, yo no me postraré ante esa imagen. ¿Sabías tú, mi querido hermano y amigo,
que en el tiempo del fin van a haber mártires? Así lo ve Juan. Acompáñenme en el Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4. Noten cómo dice. Apocalipsis 24, yo creo que todos los que estamos aquí presentes no estamos preparados para esta prueba que ha de venir, hermanos. Apocalipsis 24 nos dice, y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mis queridos hermanos, va a haber un grupo de fieles que van a perder sus vidas en el tiempo del fin. Van a ser decapitados, porque no estuvieron dispuestos a postrarse ante la imagen, ni adorar a la bestia, ni recibir su marca. Si nosotros no estamos preparados para esa prueba, nosotros vamos a sucumbir. Y tal vez Dios en su misericordia, que conoce nuestros corazones y nuestras mentes, nos va a poner a descansar antes de que ese tiempo llegue. Él sabía que esos 3 jóvenes hebreos no iban a doblar sus rodillas ante Baal, hermanos. Por eso Él vino y se paseó con ellos en el horno de fuego ardiente. Jesús no va a dejar de recompensar a sus hijos fieles en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque allá lo leíamos en Isaías, mis hermanos, ustedes recordarán. Lo leíamos en Isaías capítulo 5, versículo 16. Que Jehová va a ser exaltado en el juicio y va a ser santificado con justicia. O sea, con nuestra obediencia Jehová va a ser ¿qué? Santificado, hermanos. Y Dios nunca va a dejar de proteger, de bendecir y de cuidar a aquellos hijos fieles que estén dispuestos a santificar su bendito y santo nombre. Mire lo que dice la sierva del Señor. Escuchen bien esta cita. Conflicto de los siglos, página 635. Estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña, oigan bien, que estas escenas han de repetirse, oigan bien, cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Estamos a las puertas de ese evento, hermanos. Estas escenas se van a repetir nuevamente. Los fuegos de la persecución se van a encender una vez más contra nosotros como pueblo de Dios. Y es por eso que nosotros necesitamos prepararnos ahora. Prepararnos para estar firmes cuando ese tiempo llegue. Dios está buscando hoy a los verdaderos adoradores. Los que le adorarán en espíritu y en verdad. ¿Eres tú uno de ellos? Este es un llamado no solo para los ancianos, ni para los viejitos. Es para los jóvenes que están aquí presentes en esta hora. Joven que me escuchas, ¿harás tú la diferencia también en medio de una generación impía? ¿Estás dispuesto a obedecerle a Dios no solamente cuando vienes aquí a la iglesia que todos te miran, sino también cuando estás en el colegio, o cuando estás en la casa, o cuando estás en otro lugar? ¿Quiénes estaban mirando a esos jóvenes hebreos cuando estaban en Babilonia? Hermano, el pastor de la iglesia los estaba observando, a ver si iban a ser fieles a lo que ellos habían aprendido allá en la iglesia en Jerusalén. No, pero se mantuvieron firmes al Señor. El libro de Juan capítulo 4 dice lo siguiente, texto que ustedes conocen. Juan capítulo 4 versículos 20 al 24. Juan capítulo 4 está la entrevista privada que tuvo Jesús con una mujer de Samaria. Ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se llevaban. ¿Por qué odiaban tanto los judíos a los samaritanos? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Será que eran mala gente los samaritanos? Aparentemente no eran mala gente, porque Cristo habla con esa señora ahí en el pozo junto a Jacob y ella habla con él bien y invita a los otros que vengan a ver a Jesús. ¿Por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos? Los samaritanos, lo digo para que ustedes cojan esa nota ahí, los samaritanos era una mezcla de judíos y paganos. Cuando las 10 tribus del norte se separaron de las 2 tribus del sur, ¿se acuerdan? Los tiempos de Jeroboam y todos estos reyes que apostataron de la verdad.
de Roboam y todos estos reyes, ¿se acuerdan? Que Dios cortó a Israel, 10 tribus quedaron en el norte y 2 tribus quedaron en el sur. Las tribus del norte, las 10 tribus del norte fueron los primeros en apostatar de la verdad, del mensaje. Y todos esos judíos que apostataron empezaron a casarse con paganos. Y de esa mezcla de paganos y judíos salió la raza de los samaritanos. Por eso los judíos de sangre en los tiempos de Cristo, los verdaderos judíos, odiaban tanto a los samaritanos, decían que ellos no eran judíos verdaderos. Por eso es que la mujer samaritana le dice a Jesús, nuestro padre Jacob nos dio este pozo. Ellos creían también en los patriarcas Jacob, Isaac, Abraham. Vamos a leer el texto de Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. Dice, noten las palabras que le dice Jesús a esta mujer. Juan 4, 20 dice, noten, la mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Había un pleito político, ¿verdad?, en los tiempos de Jesús. Lo que sucede hoy en el mundo cristiano, aún en el pueblo de Dios. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hoy se está hablando mucho de Jerusalén, ¿sí o no? Jerusalén sale muy a menudo en las noticias. El tercer templo que pronto será reedificado en Jerusalén. Jesús dijo, mujer, créeme que viene el tiempo que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes no saben, no conocen el mensaje. Ustedes apostataron de la fe, de la verdad. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo soy judío, yo soy el Mesías. El Mesías iba a venir de esa simiente, mis hermanos. Versículo 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice el versículo 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mis queridos hermanos, si tú y yo estamos adorando al Padre en espíritu y en verdad, tú eres un verdadero adorador. Y el cielo te reconoce como tal. Muchas personas nos enseñan por ahí que hay que adorar en determinado lugar. Lo mismo, hermanos. El mismo argumento de la mujer de Samaria. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que hay que adorar en este monte. Hoy tal vez no hay un monte ni hay Jerusalén, pero hay iglesias. Hay conferencias generales. Hay concilios religiosos. No, hay que adorar en esta iglesia. Es aquí que se tiene que adorar. El Señor dice, no es allí, ni allá, ni acá. Hay que adorar, adórenme, pero en espíritu y en verdad. Amén. Si ustedes me adoran en espíritu y en verdad, ustedes son verdaderos adoradores. Ustedes son mi pueblo. Amén. Eso es lo que espera el Señor de ti hoy en esta mañana. Amén. Voy a leer una cita aquí en el Conflicto de los Siglos. Escuchen esta cita, hermano, es contundente. Conflicto de los Siglos, página 69. Léanse ese libro. Dice, mas entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, oigan bien, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Miren bien el cuadro que estamos leyendo, hermano, porque voy a leer algo aquí para ir terminando que necesito que nosotros entendamos bien. Esto se está acabando, hermano, y nosotros no nos damos cuenta. Roma, dice aquí esta cita, en esos tiempos, estamos hablando de la Edad Media, esas iglesias del Piamonte, los valdenses, muchos de ellos mantuvieron su independencia por un tiempo, pero dice ahí que llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje.
Yo les hago una pregunta, ¿se está repitiendo este cuadro hoy? Todas las iglesias, hermanos, del mundo cristiano, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, están cediendo su supremacía a aquel poder que el mundo parece rendirle homenaje. Noten cómo dice esta cita, hermanos. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse fieles a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, o sea, en las cuevas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Muy pronto, mis hermanos, esto va a tomar lugar y tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque el mundo, como decía Apocalipsis 13, que lo leímos, Apocalipsis 13, va a ir en pos de ¿qué? De la bestia en el tiempo del fin. Por eso decía el vidente de Patmos, o sea, Juan, ¿quién podrá luchar contra la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Cuántos de ustedes conocen este libro, hermanos? ¿Alguna vez lo han visto? ¿Lo han leído? Miren, este libro fue escrito hace 27 años atrás. Muchos de los que están aquí presentes tal vez no habían nacido cuando este libro salió por primera vez. Algunos de los que están aquí más jóvenes no habían nacido todavía. Otros tal vez de los que están aquí presentes cuando este libro fue publicado no eran adventistas del séptimo día. Este libro fue escrito por un ex jesuita, profesor de una universidad jesuita en Nueva York, Malachi Martin. Él escribió muchos libros, fue un gran escritor, él ya murió. Este libro habla específicamente de quién va a tener el dominio mundial, Roma o Rusia o la Unión Soviética. Yo quiero leer un pensamiento de este libro brevemente aquí, hermanos. Escuchen lo que dice la página 284 y otros parrafitos más. Dice aquí, en el segundo salón de operaciones, dice la página 284, de los globalistas provincianos, un conjunto de mapas y de maquetas de acción es compartido por varios grupos de cristianos, las sectas adventistas, bautistas y evangélicas, y no cristianos, cristianos científicos, testigos de Jehová, mormones y unitarios, quienes tienen una mente tan excluyente como sus contrapartes musulmanes, pero sin las ambiciones expresamente políticas ni el extremismo revolucionario. Escuchen bien lo que dice este autor. Algunos de los colaboradores de Juan Pablo II, que era el Papa en ese entonces cuando se escribió este libro, llaman minimalistas. Minimalista es tendencia a reducir lo esencial. Llaman minimalistas a estos grupos porque esperan constituir un mínimo de la población mundial hasta algún día desconocido todavía, el último día. Mire lo que dice esto, hermano, este libro, este autor. Su interés por Juan Pablo radica en el elemento de oposición a él que ellos presentan, o sea, estos grupos que yo acabo de leerles. Esa oposición es obvia entre los minimalistas no cristianos, especialmente, sí, como los mormones y los cristianos científicos niegan el dogma central del cristianismo de Juan Pablo II, es decir, la divinidad de Jesús. Entre los minimalistas cristianos la oposición es virulenta y tiene una larga historia. A pesar de las mutuas diferencias, por ejemplo, entre la iglesia cristiana adventista, la iglesia de Dios de la fe de Abraham y los adventistas del séptimo día, están todas unidas en la oposición a Roma como la ramera roja del Mediterráneo. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Roma conoce cada una de estas cosas, ¿sabía ustedes? Roma sabe cuáles son las iglesias que están en contra de ella
¿Y sabe cuáles son las iglesias que dicen que Roma es la ramera roja del Mediterráneo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó un mensaje de este calibre en una iglesia adventista? Hace muchos años, ¿verdad que sí? Ya esto ni se menciona en las iglesias adventistas. ¿Cuál es la razón? Ya se las voy a leer. Escuchen. Como los angelistas, en la perspectiva de Juan Pablo II, todos los grupos minimalistas contienen alguna parte de la revelación total hecha por Dios a su iglesia, que Él colocó bajo el cuidado de Pedro. ¿Escucharon eso, hermanos? Dice que todos estos grupos tienen una revelación total hecha por Dios a su iglesia. ¿Cuál iglesia? A la iglesia de Roma, por supuesto. Que Él colocó bajo el cuidado de Pedro. En el día de la recompensa y el castigo que espera cada uno de estos grupos, cualesquier elementos de religión verdadera que cada uno mantenga, se integrará seguramente en una profesión de la completa fe de Cristo. ¿Sabe que el lenguaje que este hombre usa hay que leerlo muchas veces? Porque era un hombre muy preparado, Malachi Martin. Pero es lo que está queriendo decir en este libro, que todas estas iglesias que él llama minimalistas, en este libro, cada una de esas iglesias, tarde o temprano, se van a integrar. Y es por eso, mis hermanos, el por qué está ausente este mensaje ya de la gran mayoría de los púlpitos de la iglesia adventista hoy. Termino con esta declaración de este libro. Dice, porque ellos treparon a sus posiciones al romper con el papado romano, supuestamente, abandonando así su única esperanza realista de estatus georreligioso. Juan Pablo II los observa con una especial solicitud. Oigan bien, eso era Juan Pablo II hace 27 años, estaba ya observando a cada una de estas iglesias. Pero sabe que, tal como están, su futuro se encuentra a lo largo de dos caminos. O permanecerán colocados en relativo aislamiento en sus grietas históricas. ¿En qué, hermanos? Oh, hermanos, ¿nosotros somos adventistas históricos o somos adventistas? ¿Qué tipo de adventista es usted, hermanos? Debería ser histórico, ¿sí o no? O sea, ¿qué significa ser un adventista histórico? Un adventista histórico es creer todavía en la verdad del santuario. Un adventista histórico es todavía creer en las verdades que identifican a este pueblo remanente. La verdad de la ley de Dios, la verdad de los 10 mandamientos, la verdad del mensaje de los 3 ángeles. En fin, todas y cada una de esas verdades, hermanos, que fueron levantadas por Dios a través de los pioneros de esta iglesia o de este movimiento. Dice aquí, hermanos, Juan Pablo II sabe que estos grupos minimalistas, que entre ellos está la iglesia adventista, se encuentran en dos caminos. O permanecerán colocados en relativo aislamiento en sus grietas históricas, aferrándose a sus tradiciones, oigan bien, o como algunos de ellos ya han mostrado inclinación a hacerlo, decidirán aceptar alguna forma de fusión. ¿Qué es fusión? ¿Qué es fusión? Unión con las diferentes mareas que avanzan sobre sus posiciones. Más allá de eso, cualquier alivio final y satisfactorio de su situación patética debe esperar los acontecimientos históricos del futuro cercano de magnitud mundial. Dios está llamando verdaderos adoradores. ¿A quién tú adorarás? ¿Seguirás tú arrastrado por la corriente? Roma está cubriendo todas las bases, mis hermanos. Recientemente el Papa Francisco estuvo en una iglesia en Turín, en Italia, la iglesia de los valdenses, mis hermanos. Cuando llegó allí, dice la noticia, en su último día en Turín, el Papa Francisco hizo historia al visitar una iglesia valdense. Los valdenses, ya lo leímos en el conflicto de los siglos, eran los opositores número 1 del papado en la Edad Media. Es la primera vez que un papa visita una iglesia evangélica de esa denominación particular. Al hacerlo, él recibió una cálida bienvenida del pastor Paolo Rivet de la iglesia valdense en Turín. En este camino de los individuos y las iglesias, dijo el pastor,
Nos encontramos con los hermanos y hermanas que nos acompañan a lo largo del viaje. Hoy, con gran alegría, nos encontramos con usted, Papa Francisco, como un nuevo hermano en este viaje. El Papa Francisco en su discurso se dirigió a la pasada persecución, pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica y dijo: les pido perdón por las actividades y comportamientos no cristianos, algunos incluso inhumanos, que llevamos a cabo en su contra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, perdonadnos. Oh, mis queridos hermanos, el tiempo del fin está a las puertas. Termino con este versículo bíblico contenido en Salmo 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Qué es temor a Jehová, hermanos? Obediencia. El Señor está buscando a esos verdaderos adoradores. El mundo va en pos de la bestia, hermanos. Y no solamente el mundo político, sino también el mundo religioso. Así como los valdenses del Piamonte, solo un grupo pequeño se mantuvo fiel al Señor y no se doblegó ante las dogmas de la Iglesia de Roma en ese entonces. Así el Señor está esperando por cada uno de nosotros en este tiempo en que vivimos, si tú y yo estaremos dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Por eso el mensaje del primer ángel es un mensaje muy importante, hermanos, para el mundo hoy. Temed a Dios y dadle gloria. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Oh, mis hermanos, muy pronto vamos a ser confrontados con una prueba muy grande. Y es por eso que tú y yo no podemos depender nuestra salvación ni de iglesias, ni de concilios religiosos, ni de organizaciones religiosas, ni de conferencia general. Nuestra salvación debe estar puesta solo en Jesús. Amén. Porque Cristo Jesús es el único que te va a dar salvación en el tiempo del fin. Todas las iglesias, hermanos, en el tiempo del fin, la mayoría de ellas, salvo el remanente de Apocalipsis 12:17, van a apostatar de la verdad y se van a unir con Roma. Ya lo decía Juan Pablo II hace 27 años. Tarde o temprano ellos tienen que someterse, tienen que unirse a este movimiento, hermanos. Oh, mis queridos hermanos, ¿qué harás tú hoy después de haber oído este mensaje? ¿Qué haremos? Le dijeron los judíos a Pedro en ese entonces. ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oh, mis hermanos, si tú tienes algún pecado escondido en esta hora, ahora es el momento para que cuando caigamos de rodillas, tú lo confieses ante el Señor y le entregues ese pecado. Y le digas al Señor: Señor Jesús, rindo todos mis pecados ante tus pies. Toma control de mi vida. Yo quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Quiero ser fiel hasta la muerte. Quiero gozar algún día del reino de los cielos, hermano. ¿Estarás dispuesto a entregarle ese pecado a Jesús hoy? Amén. Vamos a ir de rodillas, mis hermanos, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, porque Jesús todavía intercede por nosotros en el santuario celestial. Oh Señor, en esta hora es un tiempo ahora es de preparación. Preparación en las cosas pequeñas cuando lleguen las cosas grandes. Querido Padre Celestial, a veces somos infieles en cosas pequeñas, en un plato de lentejas, como lo fue Saúl, en un plato de arroz con habichuelas tal vez, o en cosas pequeñas de nuestro trabajo, como se decía aquí durante la lección. A veces robamos tiempo en nuestros trabajos. Cuando el jefe no está, nos vamos más temprano. Le decimos a un compañero que ponche la tarjeta cuando sea la hora de salir. Si nosotros no somos fieles en esas cosas pequeñas, ¿qué va a pasar cuando lleguen las cosas grandes, Señor? Padre Celestial, perdónenos, Señor, por habernos
por haber sido infieles en las cosas pequeñas. Jesús dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh Padre Celestial, usted está esperando que seamos fieles en esas cosas pequeñas. Amén, Señor. A veces creemos que usted está esperando que seamos fieles en las cosas grandes. 200 estudios bíblicos por semana, 400 sermones en el mes. No, Señor. Es en esas cositas pequeñas, insignificantes, que tal vez el mundo no las ve como tal, pero el Señor toma nota de cada una de ellas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en las cosas pequeñas. Usted está esperando, está buscando a los verdaderos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Padre, sea con cada uno de los hermanos aquí presentes en esta hora, con nuestros jóvenes, Señor. Ayuda a los jóvenes que ellos puedan concientizar en sus mentes la importancia de ser fieles a Cristo Jesús. No solo aquí cuando vienen a la iglesia, sino también cuando están en su hogar, o cuando están en la escuela o en el colegio, o cuando están con sus compañeros o sus amistades. Padre Celestial, gracias por escucharnos y gracias por tener misericordia todavía de nosotros. Padre, queremos pedir una bendición por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Bendígalos y que nunca nos falten. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.